por qué no decirles una vez más a ustedes feliz año nuevo. Sí, estamos en el comienzo de este año. Doy gracias a Dios por todos ustedes, por la oportunidad que tenemos de compartir la fe, de profundizar en la palabra de Dios. Y en este año, pues caminar más de cerca de ese que es nuestra esperanza y nuestra victoria, que es Cristo Jesús el Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Soy el Padre Pedro Núñez y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a su programa Conozca Primero su Fe Católica. Tenemos un programa muy interesante en el día de hoy, cargado de bendiciones. Vamos a estar hablando sobre un tema que estoy seguro que todos ustedes conocen muy bien, que es la Epifanía, la manifestación de Jesús al mundo y especialmente al mundo que no conocía al Dios verdadero, al mundo de los gentiles, al mundo de los paganos. Pero antes de hacer eso y de estar respondiendo muchísimas de sus preguntas, hermano, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia del Señor Jesús, hermano, hermana, vamos a orar. Padre misericordioso, Padre bueno, Padre amantísimo, gracias, oh Dios, por este momento en que tú también en Cristo Jesús te nos manifiestas a nosotros a través de este programa. Gracias, Padre, porque constantemente tú nos estás dando a conocer que todos se pueden olvidar de nosotros, oh Dios, que todos nos pueden abandonar, pero que tú siempre estás con nosotros a nuestro lado, Señor. Más aún dentro de cada uno de nosotros, danos la gracia, el poder, la fuerza, la autoridad que necesitamos, mi Dios, para levantarnos de nuestras miserias, para soltar las cadenas con que muchas veces el maligno nos ha atado y para caminar más cerca de ese que es nuestra esperanza y la fuente de nuestra vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Padre Santo, que nosotros también, al igual que los magos de Oriente, podamos venir a Jesús, mi Dios. Podamos acercarnos a Jesús, mi Dios, y podamos hacer como María, nuestra Santísima Madre, disponernos, Señor, rendirnos, Señor, someternos, mi Dios, a tu santa voluntad, para que Jesús nazca con más fuerza y poder en cada uno de nosotros, para que podamos tener ese encuentro maravilloso que tuvieron los magos de Oriente, los pastores, Señor, y a lo largo de la historia, tantos hombres y mujeres que tal vez estaban caminando por caminos equivocados, caminos que los llevaban a la perdición, a la destrucción, a la muerte, Señor. Pero tú estando con ellos en todo momento, dándole la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, un día tomar la decisión más importante de sus vidas. Voy a levantarme de mi miseria y voy a ir al encuentro de Jesús. Voy a ir al encuentro de Jesús. Voy a hacer todo lo necesario con la gracia de Dios por buscar a ese que se nos ha dado por amor, que es Jesucristo. Voy a buscar a ese que es el regalo de mi Padre Dios, que es a Jesús. No voy a dejar de buscar hasta que lo encuentre. Cuando lo encuentre, tener la actitud de los magos de Oriente, postrarme ante Él, hacerme humilde ante Él y reconocer que sin Él no soy nada, pero que con Él soy todo, todo lo puedo y todo lo he de alcanzar. Bendice, mi Dios, bendice, Señor, bendice, Padre Santo, a este hijo tuyo que está escuchando estas palabras. Bendice a esta hija tuya, mi Dios. Levántalos con fuerza y con poder, Señor, del dolor, de la soledad, del vacío, de la desesperanza en que se pueden encontrar, y colma sus corazones en este comienzo de año de la esperanza de que nuestro Señor Jesucristo está aquí con nosotros, aquí contigo, con brazos abiertos para abrazarte, para amarte, para liberarte, para sanarte y para que tú y Él puedan caminar juntos en esta jornada de la vida hacia ese momento, hacia ese ocaso que será la vida eterna, la maravillosa gloria de Dios, el poder abrazarnos a Él, a ese que lo satisface todo, que lo llena todo,
el único que da razón y propósito a la vida, que es Jesús, y en Él gozarnos para toda la eternidad. Señor, propicia ese encuentro. Señor, danos la capacidad de ser humildes y reconocer que solos nada podemos. Que la vida sin Jesús no vale, no tiene sentido, carece de propósito. Pero que con Jesús, mi Dios, la vida tiene sentido y es maravillosa. Llénanos, oh Dios, Padre Santo, de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, y que al igual que los magos de Oriente, nosotros también podamos comenzar a caminar, sí, mi Dios, por un nuevo camino. De la mano de Cristo hasta el final de nuestra existencia aquí en la tierra, y con Cristo Jesús, unidos a Él, para siempre. Para siempre. Para siempre, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Qué rico, hermanos. Muchísimas felicidades en este comienzo de año. Y fiestas felices para ustedes de Epifanía, la revelación de Dios, la manifestación de Dios, que Dios se siga manifestando a ustedes en múltiples maneras y que cada manifestación sea una oportunidad para acercarse más a ese que es la fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Damos gracias a Dios por todos ustedes que han llamado, que nos han escrito pidiendo oraciones. Pedimos muy especialmente en este momento, pedimos muy especialmente por Francia y por los ataques terroristas que han ocurrido recientemente. Pedimos por las víctimas, por aquellos que han muerto, aquellos que están heridos. Pedimos al Señor que nos dé claridad de pensamiento y que nos haga comprender que la violencia engendra violencia y que el único camino que realmente da la felicidad al ser humano, el único camino es el camino del amor, no hay otro. Al fin y al cabo es el camino de Dios. Pedimos por Claudia Fioravanti y también por su familia en Venezuela. Su mamá falleció recientemente. Claudia, cuenta con nuestras oraciones. Estamos unidos a ti, a tu familia también. Y sabemos que tu mami era muy especial para ti. Y damos gracias al Señor porque sabemos que la cuidaste hasta el último momento. Que Dios te bendiga a ti y a todos tus seres queridos. Y acá a tu mami le dé la corona de los santos, que es el cielo. Pedimos por Silvia de New Jersey, que pide oración por ella, pues sufre de alergias. Que el Señor te bendiga, Silvia, y que esas alergias desaparezcan y que cualquier cosa que hay en ti que te lastime o en tu familia, que en el nombre de Cristo Jesús puedan desaparecer y puedas experimentar la vida amplia, maravillosa, poderosa, gloriosa que Cristo Jesús te quiere dar en este comienzo de año. Y Nancy de Chile pide oración por su familia y muy en especial por el tránsito de su mami. Nancy, estamos contigo, estamos orando por ti, por tu familia, que Dios les bendiga en abundancia. Y Miguel de El Salvador va a ser operado de un tumor del cerebro. Que el Señor te bendiga, Miguel, y que los médicos que te van a tratar, que hagan todo según la voluntad de Dios y que salgas perfectamente bien para gloria a Dios. Y María del Carmen pide por Antonella, una jovencita de 17 años que está pensando abortar. En el nombre de Cristo Jesús pedimos para Antonella, si él no quiere ese bebé, que lo dé, que lo done a alguien que realmente lo quiera. Tanta gente que hay queriendo tener un bebé. Entonces, por el amor de Dios, no maten una vida. Al fin y al cabo, una vida inocente, que es la vida que llevas en tus entrañas, que es tu propio hijo. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración en la página de este servidor en Facebook, que el Señor los bendiga en superabundancia y que el Señor supla todas sus necesidades. En estos días estamos celebrando, pues como dije al principio del programa, una fiesta muy, muy importante en la iglesia, que es la fiesta de la Epifanía. Y cuando hablamos de la Epifanía, estamos hablando de la manifestación de Jesucristo al mundo. Jesús es la manifestación perfecta de Dios. Estamos conscientes de que en Dios hay tres personas, un solo Dios, y estamos conscientes que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, en un momento dado de la historia, es concebido en el vientre de una mujer pura. Su nombre es María Santísima. Y es precisamente la segunda persona de la Santísima Trinidad que toma carne como la tuya y como la mía. ¿Para qué? Para manifestarnos, para darnos a conocer quién es Dios.
para darnos a conocer quién es Dios. Dios solamente no nos crea, Dios solamente no nos habla a través de profetas y de jueces y de pues sus más cercanos colaboradores, pero Dios nos habla especialmente a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la Epifanía. Dios se revela al mundo a través de un pequeño infante. Bendito sea Dios. Celebramos entonces la fiesta de aquellos hombres, supuestamente son 3, porque 3 fueron los regalos que le presentaron al Señor, que vinieron desde muy lejos, para ofrecer a Dios, hecho hombre, 3 maravillosos regalos: oro, incienso y mirra. Y eso nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 11, principalmente, en que nos dice: se arrodillaron y lo adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Oro, ¿por qué? Porque oro es símbolo de un rey, y el Rey de Reyes, el más importante personaje de la historia, es Jesucristo, el Rey del universo. Incienso, ¿por qué? Porque el incienso se usa para adorar a Dios. El reconocer que Él está por encima de todo lo demás, que Él es el más importante de todos los seres, y a Él pues entonces se le rinde la pleitesía usando el incienso, porque Él merece todo lo mejor. Y en este caso pues el incienso es símbolo de nuestro reconocimiento que Él está por encima de todo. Y la mirra, que representa la humanidad, representa la naturaleza humana de Jesús. Si Jesús, bien cierto, es Dios total y completamente, Jesús también es un ser humano. Él se reviste de una naturaleza humana y Él es completamente un ser humano, un hombre como tú y como yo. Pero la mirra también se usaba en el tiempo de Jesús para ungir los cuerpos muertos. Y también es como una especie de flecha que nos indica la vida de Jesús, cuál va a ser: el desgastarse por amor, el entregarse por amor, el darse por amor, el hacerse nada, como dice Filipenses capítulo 2, para que nosotros podamos tener en Cristo Jesús la posibilidad de una nueva vida. Yo recuerdo cuando llegaba la Epifanía, el tiempo de los magos de Oriente, que le decíamos los 3 Reyes Magos en Cuba, era un alboroto entre todos nosotros los niños, esperando a ver qué nos iba a regalar los Reyes Magos. Y yo recuerdo que cuando nosotros, el día en que abríamos los regalos, pues había una cajita que mamá y papá ponían y decía: regalo para el niño Dios. Y nos teníamos que preguntar, ¿qué le vamos a regalar al niño Dios en este año? ¿Qué le vamos a regalar? Yo hace poco pues tuve la oportunidad de hacer un nacimiento, y en vez de 3 Reyes Magos puse 4 Reyes Magos. Y la gente como que venía y miraba el pesebre con los 4 Reyes Magos y decía: no, padre, un momentito, aquí hay algo que está mal, son 3, no 4. Y yo decía: piensen bien, no, son 3, no son 4. Y yo decía: son 4, porque el 4 eres tú y el 4 soy yo. El número 4 somos nosotros. Y la pregunta que nos debemos hacer en este comienzo de año es: ¿qué le vas a ofrecer al Señor? ¿Qué tiene tu cofre para este año? Al fin y al cabo, estamos celebrando el nacimiento de Jesús, estamos en Navidad todavía. ¿Y cuál es el regalo que le vamos a ofrecer al Señor? Bendito sea Dios. Yo les sugiero a ustedes una cosa que yo estoy seguro va a complacer a Jesús. Ofrécele ser más humilde. ¿Escuchaste? Ofrécele ser más humilde. El Papa Francisco el otro día estaba diciendo que el amor de Dios en ese pequeñito se manifiesta en la humildad. Dios, el Todopoderoso, el Grande, el supremamente sabio, el que no necesita de nada ni de nadie para ser feliz, se hace un pequeño niño. Imagínense ustedes, hermanos. Hasta ese punto llega la humildad del amor de Dios. Si nosotros fuéramos un poquito más humildes, creo que habrían menos conflictos entre las familias, habría más perdón, habría más interés de ponernos en los zapatos del otro para comprenderle, para apoyarle. Creo que habría mucho más paz en el mundo y el mundo sería feliz. ¿Por qué no le propones al Señor que te dé la gracia del Espíritu Santo para que le puedas ofrecer a Él en este comienzo de año ese regalo maravilloso que es el regalo de la humildad?
que Dios nos haga humildes para que podamos amar de verdad con el corazón de Cristo. Hermanas y hermanos, me encantaría que nos llamen. El teléfono en Estados Unidos es el 1-800-221-9460. Repito, 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo, el regalo maravilloso del Padre para ti y para mí. Tanto amó Dios al mundo, se hizo humilde, hermanos. Tanto amó Dios al mundo, se hizo humilde, que nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesús, podamos ser humildes también como Él. Tenemos en estos momentos a Rafael de California. Rafael, ¿me escuchas? Claro que sí, buenas tardes aquí en California, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafael, el Señor te bendice. Adelante, por favor. Sí, mire, yo tengo una pregunta y pues ya yo le hice una pregunta a un diácono de aquí de la iglesia y es que en agosto 16 de este año pasado yo tuve un sueño, ¿verdad? Ajá. Dios me mandó de allí de la plaza de mi rancho en México, me mandó a traer sus escrituras a una cuadra de allí de la iglesia y Ajá. me dijo, ve y tráeme las escrituras, están en tal parte, a la orilla de una barda, y fui yo y las traje. Entonces, te regreso en el camino, me dijo, quiero que leas Apocalipsis 1, el 11. Entonces yo leí y es donde dice, escribe lo que veas y mándalo a las 7 iglesias. Entonces, pero cuando yo iba en el camino, la cosa mala intervenía, ¿verdad? Y me decía, no vayas, no vayas, no vayas. Pero nunca hice caso, seguí adelante. Entonces ya al llegar donde Dios me estaba esperando, acaré para arriba, al cielo, se abrió el cielo y pues Dios me quería mostrar algo más, o decirme algo más. El caso es de que allí yo tuve miedo y me tapé y se borró el sueño, pero sí me alcanzó a dar el texto que lo leí. Entonces mi pregunta nada más era, ¿qué es lo que me quiere decir? ¿Qué quiere que yo haga allí? Y era por lo que yo le hice esa llamada a usted. Qué bueno, Rafael, qué bueno. La pregunta es, todo esto fue un sueño, ¿verdad? Todo esto que tú experimentaste fue un sueño. Parece que Rafael se fue ya, pero me imagino yo que haya sido un sueño. Primero que todo, te felicito, Rafael, porque Dios quiere que nosotros llevemos su palabra a otras comunidades, a otras personas, a otra gente, recordando siempre que el Evangelio no se impone, y eso lo vamos a estar hablando en diferentes programas, porque es importante que estemos conscientes de esa realidad. Tú no puedes torcerle el brazo a nadie que no le interese escuchar de la palabra de Dios, pero sí es importante proclamar la palabra de Dios, y proclamarla no solamente con nuestras palabras, que es muy importante, pero proclamarla más aún con nuestro testimonio de vida cristiana. Cuando la gente comienza a ver en nosotros algo diferente, cuando la gente comienza a ver en nosotros que realmente somos imágenes de Jesucristo, espejos de Jesucristo, cada vez más transparentes, más puros, más limpios, la gente va a creer en Jesucristo. Entonces, es muy importante eso. Tenemos que también tener conciencia de que si Dios puede usar los sueños para manifestar su deseo, su voluntad, y creo que lo que Dios está haciendo contigo, Rafael, es precisamente eso, manifestando su deseo, su voluntad de que tú te conviertas en instrumento de Él para que tú puedas llevar su presencia, su palabra a muchas personas. Y voy a estar orando por ti para que así sea. Pero también yo quiero que estemos conscientes de que los sueños no necesariamente siempre son de Dios. Y esto lo quiero compartir con ustedes en Sirácida, el libro de Sirácida, capítulo 34. Dice la palabra de Dios comenzando con el versículo 1. Las esperanzas vanas y engañosas son para los tontos. Los sueños dan alas a los insensatos. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado. Y si es posible, Rafael, búscate un buen director espiritual.
especialmente un sacerdote que esté caminando en santidad, es decir, que tú veas que es un hombre de Dios y pregúntale y trata de que él te ayude. Dice, contar con los sueños es como perseguir una sombra o correr tras el viento. Los sueños muchas veces no son más que un reflejo de la propia imagen, es decir, de nuestras experiencias pasadas. Dice, predicciones, visiones y sueños son a veces tan vacíos como los fantasmas de una mujer encinta. A menos que te sean enviados como una visita del Altísimo, lo que está hablando anteriormente, no le prestes mucha atención, porque los sueños engañan a mucha gente y han engañado a mucha gente. Los que confiaron en ellos fracasaron. De nuevo, yo estoy convencido de que Dios quiere que nosotros proclamemos su palabra, y yo estoy seguro de que este sueño que tú has tenido es para que tú pues te alistes a ser embajador de la palabra del Señor, como el Señor te lo disponga y como el Señor quiera. Pero esas dos cosas importantes, predicar la palabra con palabras, pero predicar la palabra con tu ejemplo de vida, con tu testimonio de vida cristiana. Pero búscate un sacerdote que esté caminando en santidad para que te dirija y te apoye en el deseo de Dios para ti en relación a tu sueño. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, un amigo de la comunidad parroquial me comentó de las visitas de una imagen peregrina de Jesús a la que llaman Nuestro Padre Jesús. Creo que es incorrecto llamarle Nuestro Padre Jesús porque cada persona divina es distinta. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre, ni el Espíritu Santo es el Padre o el Hijo. Mi amigo y su comunidad parroquial dicen que ellos por tradición así le han llamado y que no van a cambiar su postura al respecto. ¿Es correcto llamar Padre a Jesús? Salvador, de Jalisco, México. Salvador, muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, pues primero que todo tenemos que estar conscientes de que Dios, así dice la enseñanza de la Iglesia Católica, es uno solo. Pero en Dios hay tres personas. Y dice el artículo 266 del Catecismo de la Iglesia Católica que está Dios Padre, está Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres divinas personas, pero un solo Dios verdadero. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13, el Señor Jesús nos habla de cómo orar y nos enseña la oración por excelencia, que es el Padre Nuestro. Y dice el Señor Jesús, cuando ustedes oren, digan Padre Nuestro, refiriéndose al Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad. Pero Jesús también dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, que nadie va al Padre sino a través de Él. Vemos, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17, cuando ocurre lo que en teología se denomina la teofanía, es decir, la manifestación de las tres divinas personas, un solo Dios verdadero, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es bautizado, dice la palabra de Dios, y si la podemos leer, pues mejor todavía. Vamos aquí al Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 16. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Así, al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, la voz del Padre, ¿verdad? Este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. De nuevo, tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Entonces, decir que Jesús es Padre, pues de acuerdo al concepto teológico de la Santísima Trinidad, es incorrecto, porque Jesús es el Hijo. Pero también tenemos que pensar desde el punto de vista pastoral. Puede ser que ellos asuman que Jesús realmente es papá para ellos, porque Jesús es como un padre lleno de virtudes. Jesús es el que ampara, Jesús es el que ama, Jesús es el que se sacrifica, Jesús es el que da cuando hay necesidad de cualquier cosa. Entonces, desde ese punto de vista, se podría ver a Jesús como un papá que siempre está dispuesto a ayudar, a proteger, a cuidar, a sacrificarse por sus hijos, a defender. Entonces, desde ese punto de vista, no habría problema, no habría conflicto teológico, siempre y cuando estemos conscientes de esa realidad de que al fin y al cabo Jesús es el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo son dos personas diferentes, aunque un solo Dios verdadero.
Espero que esto te haya ayudado pues a tener un poquito más claro el concepto de la Santísima Trinidad y también pues estar consciente de que si estos hermanos llaman a Jesús Padre, tal vez sea bajo la idea o el concepto de que Jesús es como papá, que cuida, que protege y que da vida. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, cuando hacemos la adoración al Santísimo, ¿qué significa cuando se quema el incienso? Perdone mi ignorancia. Pido su bendición. Lourdes. Lourdes, ninguna ignorancia. Muchísimas gracias. Por el contrario, muy buena tu pregunta. El incienso es para hacer conciencia de que Dios está por encima de todo. Los emperadores romanos les gustaba que se le incenciara, y tanto así que pues muchos cristianos, al negar incenciar al emperador como símbolo de que él era un dios, pues eran martirizados. En el libro del Éxodo capítulo 30, el libro del Éxodo capítulo 30, en el versículo, vamos a ir del 1 al 10, pueden leerlo más adelante ustedes mismos, pero dice, esto es lo que Dios le dice a Moisés: harás también un altar para quemar el incienso. Harás un altar para quemar, ¿qué cosa? El incienso. ¿Y qué es el incienso? Pues el incienso está compuesto de unas resinas de árboles y también pues diferentes aromas que se mezclan para que el perfume que suelte el incienso, pues en este caso sea agradable a Dios. Y ahí dice el versículo 7, Aarón quemará cada mañana sobre el incienso aromático y al preparar las lámparas, y hará lo mismo al atardecer cuando alimente las lámparas. Será este el incienso ante Yahvé de generación en generación. También el libro de Crónicas, capítulo 9, versículos 29 al 30, pues habla del incienso que se le ofrece a Dios. Y también el libro de Levítico, capítulo 16, versículos del 12 al 13, habla de que los sacerdotes, es decir, los levitas, son los que están encargados de pues ofrecerle incienso a Dios. Tanto así que en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 8 al 9, vemos cómo Zacarías, el esposo de Isabel, la prima de María Santísima, está ofreciendo a Dios en el lugar más santo, donde está el arca de la alianza, está ofreciendo incienso a Dios. Dice la palabra de Dios en lo siguiente, vamos a ver aquí, en el Evangelio según San Lucas, dice, mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban ofreciendo ante el Señor, le tocó a él la suerte, según la costumbre de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso. Y en el libro de Apocalipsis, si bien es cierto que el incienso expresa supremacía, lo más importante que es Dios, también el incienso es símbolo de nuestras oraciones que suben como el humo hacia la misma presencia de Dios. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, versículo 3 y 3, el versículo 3 dice así, otro ángel vino y se paró delante del altar de los perfumes con un incenciario de oro. Se le dieron mucho incienso, las oraciones de todos los santos que iban a ser ofrecidas en el altar de oro colocado ante el trono de Dios. ¡Qué hermoso! Entonces, el incienso no solamente es símbolo de Dios, y por eso uno de los dones que se le ofrece a Dios, que los magos de Oriente le ofrecen a Dios, es incienso, porque Él es Dios, pero también es símbolo de nuestras oraciones, que como humo suben al cielo ante la misma presencia de Dios, porque al fin y al cabo Dios escucha todas nuestras oraciones y responde a todas ellas, sí, en su debido tiempo. Bendito sea Dios. Tenemos una llamada telefónica de Texas. Ángel está en la línea. Ángel, ¿me escuchas? Ángel, ¿me escuchas? Creo que Ángel se fue o se cortó la llamada. Ángel, ¿me escuchas? Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un correo entonces y si podemos, pues regresamos con Ángel. Ángel, si puedes, llámanos o nosotros te tratamos de llamar de nuevo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, quiero que me guíe en lo que debo hacer para obtener el perdón sobre un pecado tan grave que cometí, como el que fue abortar. Muchos años de tristeza me embargan. ¿Es posible que Dios me perdone?
Gracias. Anónima. Anónima, del Señor te bendice. Definitivamente el pecado del aborto es grave, porque no solamente estamos matando la vida de un ser humano, pero la madre está permitiendo que la criatura sea destruida en su propio vientre. Y eso como que va en contra del instinto maternal, ¿verdad que sí? Que es cuidar, que es proteger a la criatura, cuidar, proteger a su niño, a su niña. Ante todo, pues te felicito porque estás buscando la voluntad de Dios y quieres comenzar una vida nueva. Y esto te lo digo a ti, se lo digo a tantas personas que han abortado y personas que quieren abortar. Por el amor de Dios, miren las consecuencias, porque es un trauma que va a quedar muchísimas veces para toda la vida. La palabra de Dios, sin embargo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32, nos habla de un joven que abandonó su casa, no obedeció a su padre, lo conocemos con el nombre del hijo pródigo, y su vida fue un desastre, fue una miseria, porque al fin y al cabo la consecuencia del pecado siempre es miseria, siempre es desastre, siempre es destrucción. Pero aquel joven tomó una decisión, tal vez la decisión que tu hermana tienes que tomar también y que ustedes que están en la misma situación, pues necesitan tomar también. Ya no voy a seguir con ese peso, ya no voy a seguir culpándome y viviendo una vida miserable, sin ningún tipo de aliciente, de gozo, porque me siento destrozada por dentro, me siento destrozado por dentro que yo en alguna forma colaboré para que mi esposa, para que mi novia se hiciera un aborto. No, me levantaré, dice el hijo pródigo, me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Es decir, voy de regreso donde él, lo voy a encontrar y le voy a pedir perdón. Y sé que no merezco llamarme ya hijo de él, pero quiero ser uno de sus sirvientes. Así dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Sabemos bien la historia, ¿verdad? Cómo el padre lo abraza y le pone un anillo en el dedo y le pone zapatos en los pies. Le devuelve la dignidad perdida. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Jesús nos habla. Y Jesús, viendo la multitud de aquellas personas que llevaban cargas bien pesadas, no solamente sobre sus espaldas, pero en sus corazones también, porque nosotros podemos ver lo exterior, pero Jesús ve lo interior, le dice, vengan a mí, ustedes que están agobiados, ustedes que tienen todas esas cargas, vengan a mí, porque yo les daré descanso. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. Vengan a mí. Y ahí es donde tenemos que ir. ¿A dónde tienes que ir, hermana? Bendito sea Dios. Sí, Jesús ha asumido la carga de tu pecado sobre sus espaldas y te da la oportunidad de un nuevo comienzo. El Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, dice la palabra de Dios, en el capítulo 40, perdón, el capítulo 1, versículo 40, dice que el Señor estaba en el vientre de María. María pudo haber abortado a su hijo. María era una mujer que no tenía esposo, pero sin embargo no lo hizo. Qué lección para nosotros, ¿verdad que sí? Que nosotros estemos conscientes que podemos pecar, pero también al mismo tiempo que el Señor está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Y no solamente está dispuesto a perdonar nuestros pecados, pero también darnos la gracia para perdonarnos a nosotros mismos. Y tal vez eso es algo que necesitas hacer tú. María bajo ningún concepto iba a abortar a su hijo, porque era voluntad de Dios. Es decir, era de Dios. Como los hijos de ustedes también son de Dios. Pero si en alguna situación, algunos de ustedes, como tu hermana, hiciste lo incorrecto, ya basta. Deja el pasado atrás. Haz como el hijo pródigo, levántate y ve donde el Señor Jesús y dile, Señor, he pecado. Confiésate. Si lo has hecho, pues ya pide al Señor perdón para que tú también te perdones y comienza a recibir la Santa Eucaristía, que es la fuente de fuerza y poder
que necesitamos y que viene de Dios para liberarnos de todas nuestras angustias, de nuestros sentimientos de culpabilidad y comenzar una vida nueva. Cuenta con nuestras oraciones. En Estados Unidos, para que nos llamen, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Feliz tiempo de Epifanía. Que el Señor se manifieste a ustedes con más poder, con más fuerza, con más autoridad que nunca antes, y ustedes queden embriagados del amor de Cristo Jesús y puedan manifestar ese amor como María Santísima a todos aquellos que se acercan a ustedes. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos una llamada vía telefónica de María de Las Vegas, Nevada. María, ¿me escuchas? Sí, Padre, buenas tardes. Que Dios lo bendiga. Buenas tardes, María. Gracias igualmente. Bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Adelante, por favor. Sí, yo quería preguntarle que si los bautizos que son fuera de la Iglesia Católica no son válidos. Por ejemplo, mi hija pregunta sobre una iglesia episcopal. Sí. Porque sus niñas, mis niñas no están bautizadas, ni han hecho, ya son grandes, 8 y 9 años, no están bautizadas, y entonces yo le digo que eso no está bien, que tiene que bautizarlas en la Iglesia Católica, pero dice que las iglesias cobran mucho dinero. De veras. Yo entiendo eso, ¿verdad? Porque como yo le tampoco. digo, y uno mira, pues gasta dinero en otras cosas, ¿cómo no lo vas a gastar en tus hijas? No, primero que todo, los sacramentos no se venden. Es decir, si se pide es para ayudar al templo, para ayudar las misiones del templo, y lo que se pide siempre es algo muy, muy pequeño, si es que se pide. Usualmente es una ofrenda lo que cada persona quiere dar. Lo segundo que a mí me llama la atención, María, es, por ejemplo, que, como acabas de decir, gastamos en cualquier cosa y sin embargo, en las cosas que realmente importan, como la vida de Dios en la persona que se ha de bautizar, como que no es importante, da lo mismo una iglesia que la otra. Pues yo quiero decirte que desafortunadamente la iglesia episcopal, la iglesia anglicana, que son básicamente lo mismo, aunque tienen diferentes nombres, no está en comunión con la Iglesia Católica Romana, la iglesia instituida por Jesús, y por lo tanto el sacramento del bautismo puede ser lícito, es decir, es un sacramento que es aceptado, pero no es sacramento, es decir, no es válido en la Iglesia Católica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque si vamos a estar como que yendo de una iglesia a otra iglesia, buscando nuestra conveniencia, vamos a acabar mal. ¿Y qué clase de ejemplo tu hija le va a dar a tus nietas, verdad? De que va lo mismo una cosa que la otra. No, no va lo mismo, no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo que yo sea bautizado en la iglesia fundada por Jesucristo, que yo me convierta en miembro de la iglesia fundada por Jesús, que yo reciba la vida de Dios dentro de mí y que yo me convierta en un discípulo de Jesús en la iglesia fundada por Él, y no que vaya a ir a otra iglesia fundada desafortunadamente por un rey, en este caso el rey Enrique VIII, que nada que ver, nada que ver. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, por favor, hermanas que me escuchan, hermanos que me escuchan, tomemos en serio nuestro cristianismo, tomemos en serio nuestro llamado por el mismo Dios a ser discípulos de Jesús en la iglesia que Él funda, que no es otra sino que la iglesia que conocemos como la una santa, católica y apostólica. Y qué pena que miremos primero el dinero y después, pues de acuerdo a la conveniencia, pues busquemos lo que nos es más cómodo. Debe ser al revés, ¿verdad que sí? Primero buscar a Dios lo que Dios quiere, sabiendo que el resto vendrá por añadidura.
En estos momentos tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la familia, tal como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero siempre he sentido que mi esposa quiere ser el sombrero de la cabeza. En muchos casos es ella la que quiere llevar la batuta de las decisiones de la casa y no tiene la confianza en que yo sea el protector de la familia. Me siento confundido. A lo mejor, al no saber qué hacer, no hago las cosas de la mejor manera. Claudio. Claudio, me da muchísimas gracias y una risa pues saludable, ¿sí? No había oído nunca esa expresión, yo soy la cabeza, pero mi esposa quiere ser el sombrero. Y bueno, pues así pasa a veces, ¿verdad? Conflictos entre esposo y esposa, marido y mujer, a ver quién tiene la última palabra. Dicen que a veces los matrimonios son como esos campos de guerra donde se duerme con el enemigo. Ojalá que tu caso no sea así, pero desafortunadamente hay situaciones en que sí, desafortunadamente. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 23, dice, maridos amen a sus esposas, y también dice, el hombre es cabeza de su mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, de cual es asimismo Salvador. El hombre es cabeza de la iglesia, de la mujer, cabeza de su familia, siempre y cuando el esposo sea sometido a Jesús y que Jesús sea su cabeza. Entonces es bien importante eso, ¿verdad? Que el hombre que va a ser cabeza sea sometido a la cabeza que es Jesucristo, pero cabeza no para imponerse, cabeza no para mandar, cabeza no para pisotear a los demás, sino que cabeza en el sentido del Señor que viene a servir y no a ser servido. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, Evangelio según San Mateo, si ustedes tienen sus Biblias, en el capítulo 20, versículo 28, el Señor Jesús dice lo siguiente, hagan como el Hijo del Hombre, y esto te lo está diciendo a ti y a todos los esposos, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, que ustedes vean que la posición de mando, la posición de responsabilidad como cabeza, no es para que te sirvan, no es para que tú estés dictando aquí y allá lo que tienen que hacer, sino para tú servir. Y al fin y al cabo, pues eso es lo que deben tener en mente cuando ustedes, pues, se hacen responsables por las diferentes labores que hay que hacer para la familia. Si te puedo dar un consejo, pues mis padres tenían una relación muy hermosa, y lo digo porque de verdad fue así, una relación muy hermosa, pero ellos habían dividido sus tareas. Las tareas de mamá se encontraban en la casa. Mamá era quien cuidaba de la casa, mamá era la responsable de la disciplina en la casa, del orden de la casa, del mantenimiento de la casa, etc. Mi padre estaba encargado del negocio. Y claro que compartían y claro que dialogaban, etcétera, pero cada cual tenía sus tareas, sus responsabilidades bien claritas. Y nunca tuvieron problemas en ese sentido, bendito sea Dios. Entonces, ¿por qué tú no te sientas a hablar con tu esposa y delante de Dios, en una oración, ustedes determinan cuáles son las tareas que cada cual debe tener? Por ejemplo, si tu esposa es mejor que tú en la economía de la casa, ¿por qué no darle a ella la oportunidad de que se encargue de pagar las cuentas, de tener al día pues el ahorro que ustedes tengan, etcétera? Si ella puede hacer, por ejemplo, mejor, qué sé yo, el cuidado de los niños, darle entrenamiento en la disciplina, etcétera, ¿por qué no dejar que ella haga eso? Si tú, por otra parte, estás cerca de Dios, si tú puedes ayudar a tus hijos a recibir presencia del Señor, si puedes transferir tu fe en ellos, ¿por qué no hacerlo tú? Todos los días, tal vez en algún momento, junto con tu esposa y con tus hijos, compartir un pasaje bíblico. Tal vez usar esos libros donde hay muchas historias bíblicas bonitas, sencillas, que cada día tú puedas compartir una historia con ellos y que le puedas preguntar qué es lo que Dios te dice a través de esta historia. Esa es una cosa, si más papás, más hombres, dejaran de ser como que el tirano de la casa, el que hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, y comenzaran de verdad a vivir su cristianismo, que es amor basado en humildad, tratando de servir a los demás por amor, como Jesús nos ha servido a nosotros, y sobre todo transfiriendo la fe en los hijos, yo creo que hubiera más familias felices,
más familias cimentadas en Cristo Jesús y menos problemas en el hogar. ¿Por qué no lo tratas? Yo estoy seguro que si lo haces, te va a ir muy bien. En estos momentos tenemos otro correo electrónico con otra pregunta, así que adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué la Iglesia le otorga una misión especial y definida para cada santo? He visto una lista de santos para cada cosa. Si lo pudiera aclarar con la Biblia, porque no entiendo bien este tema de los santos, ya que ellos solo tienen el deber de interceder. Una asignación especial para cada uno me suena un poco raro. Carlos. Carlos, que Dios te bendiga. Primero que todo, el llamado de todo cristiano no es a la mediocridad, Carlos, sino que es a la santidad. Es decir, a convertirnos en imágenes del santo que es Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que fuimos creados imagen y semejanza de Dios, pero desafortunadamente esa imagen se estropeó, esa imagen se ensució a consecuencia de los pecados cometidos, no solamente por nuestros primeros padres, pero por ti, por mí, también por todos nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios en el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 44, el Señor dice, sean santos porque yo, Yahvé tu Dios, soy, ¿qué cosa? Santo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 48, el Señor Jesús dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Entonces, la Iglesia Católica en su sabiduría nos muestra hombres y mujeres a lo largo de la historia del cristianismo que tal vez pudieron haber sido los más horrorosos pecadores, pero en un momento de gracia optaron, benditos a Dios, como el hijo pródigo, de decir, me levantaré y volveré a la casa de mi Padre. Experimentaron la presencia de Dios, experimentaron el deseo de ser de Cristo, experimentaron la realidad de que el mundo sin Dios no te da nada, solamente te destruye y destruye a las personas que están más cerca de ti. Y cambiaron sus vidas. Pues eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Y la iglesia nos muestra a estos hombres y mujeres como héroes del cristianismo, como hombres y mujeres de carne y hueso, como tú y como yo, que podemos imitar. ¿Y por qué tienen pues diferentes responsabilidades, si quieres decirlo así? Pues eso más bien es dentro del contexto de la religiosidad popular, pero aprobada por la iglesia. Porque, por ejemplo, si vemos las vidas de todos estos santos, cada uno de ellos tiene una relación particular con Jesús en sus vidas. Francisco de Asís, que es el patrono de los pobres, pues su vida fue una vida de servicio a los demás, especialmente a los más pobres. Ignacio Loyola, un hombre que se dedicó a la misión, se dedicó al servicio a los demás a través de la enseñanza. Qué sé yo, San Blas, por ejemplo, que sana la garganta de una persona y se le reconoce tal vez como el patrono de los que tienen problemas en la garganta. Santa Lucía, por ejemplo, que tenía unos ojos tan hermosos que se los sacaron, sí, se los sacaron. Y ella, pues, se le pide su intercesión ante el Señor para aquellas personas que tienen ojos con problemas. Y así sucesivamente, pero quiero dejar una cosa muy clara, que el único que tiene poder y no hay otro es Cristo Jesús. El único que tiene poder y no hay otro es Dios. Dios utiliza a los santos como te puede utilizar a ti o me puede utilizar a mí, más aún todavía porque ellos están en la plena presencia de Dios. Y son almas puras y a través de ellos, pues la gracia de Dios se comunica a nosotros para levantarnos de nuestras miserias y hacernos más y más imágenes de Cristo Jesús, a quien queremos alcanzar y a quien queremos imitar. Los santos son muy necesarios porque nos están diciendo, y la iglesia nos dice a través de ellos, si ellos pudieron, tú puedes. Y yo puedo también llegar a alcanzar la santidad. Como nos pide el Señor, sean santos como yo soy santo, y sean perfectos como mi Padre Dios es perfecto. Benditos a Dios. En estos momentos, otro correo electrónico, adelante por favor. Padre Pedro, ¿cómo es que se busca el reino de Dios? Víctor. Víctor, muchísimas gracias. Pues el reino de Dios es Jesucristo. El reino es el lugar o el ser donde se ejecuta la perfecta voluntad del Rey.
Jesús no hace otra cosa sino que hacer la voluntad de Dios. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Buscar el reino es buscar a Jesús. Y de nuevo, pues el que busca encuentra. La misión de los magos de Oriente. No dejaron de buscar. Pasaron 2 años buscando. Pero, como dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13, que el que persevera hasta el final, ese se salvará. Bendito sea Dios. Así que a buscar al Señor en este comienzo de año, sabiendo que el Señor estará con brazos abiertos, listo para recibirnos. Hermanas y hermanos, quiero decirles que muy pronto, el 16 de este mes de enero, con el favor de Dios, voy a estar en Dallas, Texas, y vamos a tener una hora santa, miren, para chuparse los dedos, un tiempo de sanación, de liberación y de transformación en Cristo Jesús. Maravilloso, así que no se lo pierdan. Para más información, por favor, comuníquense con Elmer Villanueva al teléfono 469-288-5029. Repito, 469-288-5029. Y también quiero decirles que ya muy pronto voy a estar en Nicaragua, con el favor de Dios, los días 24 y 25 de este mes de enero. Para contacto, por favor, hablen con la señorita Marta Samson y su correo electrónico es mjsamson@yahoo.com. mjsamson@yahoo.com. Y tenemos varios eventos de mensaje en Dallas, Texas, en este 2015. Padres en Construcción va a ser el 2 de mayo, Sábado de Milagros el 22 de agosto y finalmente Jóvenes en Construcción el 21 de noviembre. Así que comuníquense con el Ministerio Mensaje en Dallas, Texas para más información. Y para más preguntas, por favor, escríbanos a mensaje, a EWTN, y la dirección es padrepedro@ewtn.com. Así que de nuevo repito, padrepedro@ewtn.com. Y damos gracias a todos ustedes por habernos apoyado para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta los confines de la tierra. Necesitamos sus oraciones y también su apoyo económico para seguir en este año 2015 llevando al mundo la buena nueva de que Jesucristo está vivo y que en Cristo Jesús hay victoria, hay vida nueva y hay salvación. Hermanas y hermanos, que el Señor los bendiga en abundancia en este día por siempre y los colme de su santa paz. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja en este comienzo de año. Delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga en abundancia en este día por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles. Dios mediante.